Hola, buenas, profesor, compañeros. Nos presentamos sobre el flujo de caja. Los integrantes son Alondra Figueroa, Victoria Ferrari, Lampino, James Rincón. En este Excel veremos el flujo de caja. Aquí es donde se rellenarán con datos que se verán a continuación. En este flujo de caja contiene conceptos como los ingresos, los costos variables o de producción, los GAP, que son los gastos de administración y venta, el EBITDA, antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, la depreciación, que es la pérdida de valor de activos, el UAI, la utilidad antes de impuestos, los impuestos, la UDI, que es la utilidad después de impuestos, la depreciación, el resultado operacional neto, las inversiones, capital de trabajo, el valor residual y el flujo de caja. Para empezar este Excel vamos a empezar por la casilla número 1 de los antecedentes generales. Bueno, en esta casilla es donde se va a escribir los antecedentes generales de nuestro proyecto, donde será macetero biodegradable en base a cuesco de parta. Luego nos vamos a la casilla número 2 de supuestos, donde vamos a colocar supuestos lógicos que se harán para hacer la evaluación económica. Estos supuestos tienen que ser lo más parecido a la realidad. Es por esto que con estos supuestos vamos a lograr saber bien la evaluación económica llevada más a la realidad, es decir, una proyección. Luego nos cambiamos a la casilla número 3 de ingresos, donde hay que aplicar una tabla con datos y valores, donde principalmente y lógicamente vamos a poner el precio, el cual el primer año de nuestro proyecto, el macetero, tendrá un precio de 7.000 pesos. Luego pasamos a la cantidad, y para saber la cantidad multiplicamos la cantidad mínima que nos salió de nuestro punto de equilibrio y lo multiplicamos por 12, que son los 12 meses del año, y nos da la cantidad. Con estos valores obtenidos podemos conocer todos los valores de ingreso de todos los años hasta el año 10, aplicando esta fórmula: precio por cantidad, y nos da ingresos. Luego estos datos tenemos que traspasarlos al flujo de caja. Entonces nos dirigimos al flujo de caja, a la casilla de ingresos. Hacemos clic en la casilla del año 1 de ingresos y aplicamos la fórmula. Es igual, nos dirigimos a la pestaña de ingresos, seleccionamos el primer año que concuerda con la casilla del flujo de caja de ingresos y se da enter para que se traspasen los datos desde ingreso a ingresos en flujo de caja. Principalmente pusimos el precio del macetero y de todo lo que ocupamos para producir. Siguiendo pusimos la cantidad para producir el macetero. Esta cantidad la sacamos de la casilla de ingresos que hicimos anteriormente. Y luego pusimos la cantidad a ocupar de cada producto para producir al año. Luego de agregar todos los datos a costo de producción, sacamos el subtotal de costo. Esto lo hacemos multiplicando valor por cantidad y sumando los valores que da de cada uno. Es decir, se aplica la fórmula: es igual, abre paréntesis, valor por cantidad, cierre paréntesis, más valor por cantidad, cierre paréntesis, más, y así sucesivamente, hasta lograr sacar el subtotal de costos. Luego es necesario fijar el valor para que se saque el subtotal de costos con el mismo valor a medida que pasan los años. ¿Cómo los fijo? Poniendo asterisco antes de la letra B y el número que acompaña a la letra, y así sucesivamente para fijar un número. Además, aquí en costo de producción agregamos el ítem de imprevisto, que según la clase el imprevisto es de 5% del costo de producción. Y para sacarlo entonces aplicaríamos la fórmula: costo de producción
por 0,05 y el resultado nos da el valor de impuesto. Luego hicimos el aumento de costo. Esto es desde el año 2 porque en el primer año no puede haber aumento ya que es un costo principal. En esta celdilla puede ser que los costos aumenten, como puede ser que no tengamos aumentos de costo. En el caso que sí tengamos aumentos de costo, se aplica una fórmula en la casilla de aumentos de costo desde el año 2 y se selecciona subtotal del año y se multiplica por el aumento de costo que puede estar reflejado en porcentaje. Y finalmente se agrega la casilla total de costo, donde en esta se va a hacer la suma de imprevistos más aumento de costo y eso te va a dar el total de costos de producción. Luego volvemos a flujo de caja, a la celdilla de costos variables o costos de producción. Se selecciona la primera casilla de costos variables y se coloca la fórmula. Es igual y te vas a la casilla número 4 de costos de producción, donde se selecciona el primer total de costo y aplicando Enter, de esta forma dejamos que los datos se trasladen a la celdilla en la cual aplicamos la fórmula. Luego viene la celdilla número 5, que es el GAP, que son los gastos de administración y ventas. Estos pueden ser gastos fijos como arriendos, patentes o permisos. Bueno, para sacar el gasto, se selecciona el gasto y se multiplica por los meses del año. Y el resultado nos va a dar los GAP, que son los gastos de administración y ventas. Luego se vuelve al flujo de caja y se aprieta la primera celdilla del primer año de GAP, donde pondremos es igual, y se vuelve a la celdilla número 5 de GAP, donde se selecciona el valor que nos dio de GAP para que este se traslade a el flujo de caja. De todas formas, es importante fijar el GAP, ya que este es un costo fijo. Y para fijarlo era necesario anteponer un asterisco. Luego nos vamos a la pestaña número 6, que es de inversiones. Aquí se anotó lo que se invirtió y en lo cual no se volverá a gastar el mismo dinero. Es decir, que fue una inversión y las inversiones se hacen una vez para luego poder obtener ingresos. Seguimos con la celdilla número 7 de depreciación. La depreciación es la pérdida de valor a través del tiempo o la vida útil de algún valor activo. Principalmente en la depreciación debemos tener el valor activo, la vida útil y el valor residual. Dependiendo de esto, vamos a aplicar la fórmula valor activo menos valor residual dividido en la vida útil. Pero el valor residual va a ser el 10% de nuestro valor activo. Es decir, en nuestro caso, nuestro valor residual sería 360.000. Entonces, para poder sacar la depreciación, aplicamos en la tabla del primer año de la depreciación la fórmula para poder sacarla. Es decir, el valor activo menos el valor residual dividido por la vida útil nos da la depreciación. Aquí es donde ya terminaríamos todas las casillas de datos y nos tenemos que ir a la casilla de flujo de caja, donde solo nos queda ir traspasando datos y ir sacando datos desde ahí mismo. Entonces, volviendo al flujo de caja, nos vamos a la casilla del EBITDA, que es beneficio antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Y lo sacamos aplicando la fórmula de ingreso menos costos variables menos GAP, que son los costos o los gastos fijos. Y el resultado de esto nos va a dar el EBITDA. Para poder hacer que estos datos se coloquen para todos los años, lo puedes tirar hacia el lado, porque ya que está con la fórmula aplicada, no se va a alterar ninguno. Seguimos con la casilla de depreciación del flujo de caja
donde en el primer año de la celdilla de depreciación aplicaremos la fórmula. Es igual, seleccionamos la casilla de depreciación número 7 y seleccionamos el valor para que se traspasen los datos al flujo. Los datos de depreciación a depreciación de flujo de caja, estos pueden tirarse hacia el lado y automáticamente los demás valores de depreciación van a aparecer ya que la fórmula está aplicada. Seguimos avanzando con la celdilla UAI, que es la utilidad antes de impuestos, donde se selecciona la casilla del primer año y se aplica la fórmula. Es igual. Se selecciona EBITDA, se resta depreciación y eso nos va a dar el resultado de utilidad antes de impuestos. Seguimos con la casilla de impuestos, donde buscamos cuántos impuestos se pagan en Chile las empresas, el cual es el 27%. Entonces, aplicamos la fórmula en la casilla de impuestos del flujo de caja. Es decir, UAI, utilidad antes de impuestos, por 0,27, que son los impuestos, o el 27%, y el resultado nos va a dar impuestos. Luego nos vamos a la casilla de UDI, que es la utilidad después de impuestos, donde vamos a aplicar la fórmula en la casilla de utilidad después de impuestos. Es decir, es igual utilidad antes de impuestos menos impuestos, y esto nos va a dar la utilidad después de impuestos. Luego viene depreciación de nuevo, y como ya tenemos este dato, aplicamos la fórmula. Es igual, seleccionamos depreciación y apretamos Enter para que se trasladen los valores de celdilla a celdilla. Luego seguimos con la casilla de resultado operacional neto en el flujo de caja, donde vamos a aplicar la fórmula. Es igual utilidad después de impuestos más depreciación. Es igual al resultado operacional neto. Este resultado se puede tirar para el lado para que aparezcan los demás valores del resultado operacional para los años que siguen. Luego viene inversiones. Pero según el calendario de inversiones, toda inversión se hace en el año 0, porque ese año inviertes, no recibes ingresos. Entonces, apretamos la casilla del año número 0 y aplicamos la fórmula. Es igual. Nos dirigimos a la casilla de inversiones número 6, se selecciona el valor de inversión y se trasladan los datos al flujo de caja a la casilla de inversión. Luego, con igual, donde vamos a aplicar la fórmula desde el año 0 igual, aplicando. Es igual, valor residual, nos vamos a la casilla de depreciación, la número 7, seleccionamos el valor residual y se trasladan los datos. Este dato se coloca en el año final de nuestro flujo de caja, es decir, en el año 10, ya que el valor residual es cuando se termina la vida útil de nuestro valor activo. Luego pasamos a capital de trabajo, donde el capital de trabajo va a ser el 10%. Aplicamos la fórmula, es igual costo de producción por 0,1 o 10%, y el resultado nos va a dar el capital de trabajo. Finalmente pasamos a la casilla del año 0 del flujo de caja, donde se aplicará la fórmula en la misma casilla. Es igual, anteponiendo un negativo, inversión menos capital, y el resultado da el flujo de caja. Todo esto en el año 0. Luego nos vamos al año 1 del flujo de caja, donde en la casilla del primer año de la parte final del flujo de caja se aplicará la fórmula de es igual resultado operacional neto, y al aplicar esto le va a dar el valor de flujo caja, o en sí te va a trasladar los datos.
Y como está todo con fórmula, al tirarlo para el lado, los valores del resultado operacional neto no se alteran y se trasladan tal cual el flujo de caja hasta el año 9, ya que el último año al resultado se le suma el valor residual. Es decir, en el último año, en el año 10 del flujo de caja, aplicamos la fórmula. Es igual resultado operacional más valor residual. Y eso nos va a dar el flujo de caja en el año 10, ya que en el año 10 el valor residual se vuelve un ingreso, porque puedes vender el producto que ya no te sirve o perdió su vida útil. La tasa de descuento que será del 15%, dar el descuento a todos los valores futuros. Luego viene el BAN, donde se va a aplicar la fórmula de la tasa, en este caso que es la tasa de descuento del 15%, y se selecciona del flujo de caja desde el año 1 al 10 y se aprieta Enter, donde ahí nos va a dar el resultado del BAN y a esto se le suma la inversión. Luego viene el TIR, que es la tasa interna de retorno. Es un porcentaje de exigencia de nuestro proyecto para ver cuánto podemos colocar de descuento para que la BAN se haga cero o baje, ya que con la BAN vamos a saber si nuestro negocio es rentable o no es rentable. Para calcular el TIR se aplica la fórmula. Es igual TIR y se seleccionan todos los valores del flujo de caja del año 0 al 10. De esta forma sabemos el porcentaje de exigencia hacia nuestro proyecto. Bueno, compañeros y profesor, este fue nuestro trabajo, espero les haya gustado mucho, muchas gracias.